Hola, buenas noches. Mi nombre es Adrián Félix y estamos en la clase de modelos educativos. Pues bien, la educación ha sido siempre una herramienta, un instrumento muy importante para la cultura de sus pueblos. En este contexto hay diferentes autores de diferentes tendencias ideológicas, políticas, que han planteado diferentes métodos de aprendizaje, diferentes formas de llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que son pues los diferentes modelos educativos que existen. Estos son varios y muy diversos. Encontramos pues desde el modelo tradicional que se sustenta en la escuela psicológica del conductismo, donde hay algunas cualidades muy importantes que debe de tener un profesor, que es el enciclopedismo, que tiene que estar muy preparado. Es una especie de educación un tanto mecánica, basada en un modelo educativo donde pues los contenidos, los temas son muy cuadrados, son muy mecánicos, los métodos son repetitivos. También existen pedagogos que han enfrentado a este tipo de educación. Por ejemplo, están los constructivistas que plantean pues una educación un poco más libre, donde el individuo sea capaz de encontrar sus propios aprendizajes a partir de su propio ritmo, a partir de sus propios intereses, de sus propias habilidades. Sin embargo, también existe una corriente dentro de la pedagogía un poco más radical, que se llama la pedagogía de la libertad, donde podemos encontrar pues diferentes autores, entre los que destaca pues el brasileño Paulo Freire. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Iván Illich, un personaje muy interesante desde mi punto de vista, porque hace un planteamiento que actualmente puede rescatarse, creo yo. Pues bien, Iván Illich fue un pensador de origen austriaco, con también de origen judío, por lo que durante la Segunda Guerra Mundial se vio perseguido por el régimen nazi. Tuvo que andar pues huyendo. Estudió en Italia. Es un pensador que se preparó en historia, en teología, en filosofía. Fue sacerdote católico y poco a poco su pensamiento fue evolucionando, fue cambiando hasta convertirse en lo que conocemos como alguien con pensamiento anarquista. Y este pensamiento anarquista se vio reflejado en sus escritos, pero particularmente hoy vamos a hablar de lo que escribió sobre pedagogía, que es lo que nos resulta muy interesante. Su principal obra o su obra sobre pedagogía se llama La sociedad desescolarizada. Es muy interesante porque hace una crítica muy profunda sobre lo que es la educación institucionalizada que llevamos a cabo a partir del proceso de aprendizaje que se da en las escuelas. En este sentido, Iván Illich critica que este tipo de educación está sobrevalorada. En realidad la gente no aprende, la gente al contrario es un obstáculo para el aprendizaje de las personas, la educación institucionalizada, la educación que se lleva a cabo al interior de las escuelas, puesto que él plantea, hace varias críticas, pues, ¿no? Pero una de ellas es que la educación en este sentido se ve como una mercancía, en donde los padres y los alumnos son los consumidores, pero además tienen que aprender al ritmo de que el mercado les dicta, ¿no? Y lo que el mercado les dicta. Y esa es una forma donde no se da un aprendizaje. Y él pone muchos ejemplos, entre ellos cuando la gente aprende alguna lengua, eso no lo hace en las escuelas, eso lo hace por una necesidad particular. Y pone así una serie de ejemplos, pues, donde él trata de demostrar que el aprendizaje al interior de las escuelas, a partir de una educación institucionalizada, pues no es un aprendizaje de calidad. Es más, de hecho, ni siquiera se da un proceso de aprendizaje, sino que al contrario, la escuela es un obstáculo para que el individuo aprenda. Pues bien, este, este pensador de tendencias, pues digamos, radicales en el sentido político, pues él abrazaba la teoría del anarquismo.
eh, plantea algo muy interesante en esto que estamos platicando sobre la pedagogía. ¿Por qué? Porque a pesar de que su obra de la sociedad desescolarizada surge en 1971, cuando pues no se veía ni de lejos la explosión que tuvo el internet y las tecnologías, pues entonces yo creo que ahora se tiene mucho sentido lo que plantea Iván Illich, porque él no solamente hace una crítica donde destruye todo lo que es el sistema educativo formal, institucionalizado, escolarizado, sino que también plantea propuestas muy interesantes. Él plantea una especie de base de datos de maestros, de alumnos y sobre todo de contenidos, donde cada alumno, donde cada persona que quiera aprender tenga la capacidad o tenga la oportunidad de elegir qué aprender y con quién aprender, ¿no? A partir de lo que se oferte en esas bases de datos. Y cuando Iván Illich hacía este planteamiento, todavía no se tenía este conocimiento del internet y de las herramientas que ahora significan, ¿no? Porque me parece muy interesante esto que plantea Iván Illich, porque en este tiempo de la pandemia, la verdad es de que nos dimos cuenta de una gran cantidad de problemas de nuestro sistema educativo, ¿no? Y precisamente creo que se inscribe muy bien este planteamiento que ahorita hemos platicado de Ivan Illich, donde esas bases de datos, esos tramas de aprendizaje basados en relaciones sociales voluntarias que plantea Ivan Illich como un método de aprendizaje, creo que tienen mucho sentido ahora que tenemos las redes sociales, que tenemos el internet en general, incluso nuestro mismo subsistema de aprendizaje, el cual es a distancia, creo que se inscribe perfectamente en lo que plantea aquí Ivan Illich, ¿no? Donde cada uno de nosotros puede elegir tanto a sus materias como en parte a sus maestros, digámoslo, ¿no? Y esto puede ir evolucionando. De hecho, creo que es una herramienta súper importante para poder rebasar algunos problemas que ahora tenemos. O sea, le damos mucha importancia ahorita a lo que son las calificaciones cuantitativas y la verdad es de que eso ya es retro, eso ya está pasado de moda. Ahorita tendríamos que, si bien no adoptar a la perfección o al pie de la letra lo que nos platica y nos plantea Iván Illich, sí deberíamos de tener en cuenta esto, ¿no? Que la educación en las escuelas como tal, como la educación tradicional que hemos conocido, creo que ya está un poco desfasada. Los alumnos en realidad, si nos ponemos a pensar bien, se encuentran con una serie de obstáculos que impide que la educación tal y como la conocemos actualmente tenga éxito o sea de calidad. Incluso hay un chorro de rezago porque ni siquiera tenemos la cobertura al 100%. Es cierto que la educación en algunos momentos se convierte incluso en una mercancía a la que no todos tenemos acceso, no todas las personas tienen acceso. Y en cambio, si podemos nosotros aplicar el uso del Internet a favor de toda la sociedad, a favor de toda la gente, entonces de alguna manera estaremos llevando a cabo un poco lo que dice Iván Illich, ¿no? Porque él comenta que uno de los objetivos o incluso de los requisitos para que esto pueda tener éxito es que cualquier elemento que las personas quieran aprender esté a su disposición y yo creo que esto pues se puede facilitar mucho con lo que son las redes sociales y el internet ahora, ¿no? Creo que perfectamente se asemeja a la realidad de nuestro México lo que plantea Iván Illich. O sea que podemos incluso ahora y ahora con las reflexiones que hacemos después de la pandemia, pues recurrir a una alternativa educativa que ya no sea directamente en las escuelas, sino que pueda ser a distancia, considerando esto que plantea Iván Illich, ¿no? Que cada persona tenga acceso a los maestros y a los contenidos que quiera adquirir a partir de sus propias necesidades, de sus propios intereses. Pues bueno, esto fue un brevísimo análisis del planteamiento pedagógico de Iván Illich. Soy Adrián Félix, servidor, muchas gracias, hasta luego.